Buenos días a todos. Esta mañana vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana y vamos a abrir el libro de Primera de Juan. Si tenéis una Biblia, os animo a buscar el texto que vamos a estar meditando en esta mañana, que se encuentra en la primera epístola del apóstol Juan, capítulo 1. Antes de leer, pues tenemos un tema muy interesante en este texto. Vamos a estar hablando de andando en la luz. La luz, como hemos visto de las canciones, también la lectura de Jaume, es un tema que aparece muchísimas veces a lo largo de las Escrituras. Vamos a estar considerando qué significa que Dios sea luz y qué significa que nosotros andemos en la luz. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 1, y de hecho vamos a leer hasta el versículo 2 de capítulo 2. Voy a añadir 2 versículos más, no solo el primer capítulo, sino vamos al 2:2. Dice: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos, para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Pues gracias a Dios por su palabra. ¿Qué hacemos cuando se va la luz en casa? Queda todo a oscuras. Pues buscamos encender una luz lo antes posible, ¿verdad? Y vamos al cuadro de luces para ver si funciona. Antes había que buscar una linterna, un velo. Ahora, bueno, el móvil, ¿no? Quizás es lo más práctico. Y la luz de la pantalla hace que encontramos y a ver si las luces se ponen, ¿no? Imaginar estar en la calle por la noche. Ahora, andar por la noche puede tener su encanto. Andar por la luz de las estrellas, de la luna. Pero en general, andar por la noche, especialmente en ciertos barrios de una ciudad, pues conlleva peligro. provoca miedo. Es mejor andar
por día. Es mejor andar donde hay luz. O imagínate que estás en el bosque o la montaña. Lo mismo. No es lo mismo andar por el bosque en la luz del día que por la noche. No ves nada y no ves dónde estás yendo. Y menos en la montaña. Porque estás de día y llega la niebla y no ves dónde estás andando. Pues hay peligro ahí, ¿verdad? Generalmente es más fácil, seguro, deseable andar en la luz. Esto sabemos por la experiencia. Andar en la luz es una metáfora que describe la vida con Dios. Esto es como lo usa en este texto, como vamos a ver. Andar en la luz es una metáfora que describe la vida cristiana. Vamos a estar preguntando qué es andar en la luz. Lo cual nos lleva a una segunda pregunta que vamos a estar pensando en esta mañana. ¿Estoy andando en la luz? Para desarrollar las enseñanzas de nuestro texto, tengo 3 puntos y el primero es esto. Andar en la luz es intensamente deseable. Andar en la luz es intensamente deseable. Y esto es porque la esencia de la vida es comunión con Dios, quien es luz. Vamos a pasar menos tiempo en versículos 1 a 4, pero aquí vemos en versículo 3 uno de los propósitos por los que Juan está escribiendo esta epístola. Dice en el 3, lo que hemos visto y oído os proclamamos también a vosotros, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y en verdad nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Lo que Juan está explicando, anunciando aquí es porque él quiere tener comunión con sus lectores y esta comunión entre ellos es una comunión también con Dios, con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Comunión con Dios. Esto podría ser una frase que resume todo el mensaje de la Biblia. El propósito de Dios en crear el ser humano es de tener comunión con nosotros, de tener una relación, de tener una amistad santa con los seres humanos. Una comunión con Dios que, como vemos en toda la Biblia, está rota. Y luego el plan de Dios es para restaurar esta comunión, esta relación entre el ser humano y Dios. Y Juan escribe para que sus lectores, probablemente es una iglesia o varias iglesias, está escribiendo que tengan esa comunión, que Juan mismo ha tenido con Dios, quiere que ellos también comparten esa comunión. Y si vemos un poco más algunos de los detalles de esta primera sección del 1 a 4, nos ayuda a entender un poquito más qué es esta comunión con Dios. Vemos que está vinculado inseparablemente con la comunión con el pueblo de Dios. Por eso los vincula en el versículo 3. También está vinculado inseparablemente con Jesús, con la persona, la obra y el mensaje de Jesucristo. Puedes tener comunión con Dios por medio de Jesús. Esto es lo que Juan está diciendo. Entonces él dice al principio de este texto, habla de lo que era desde un principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante el verbo de vida. Es testigo con sus ojos, sus oídos, sus manos del verbo de vida. Y dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó.
Está hablando de Jesucristo. Está hablando de su manifestación en carne. Está hablando de todo lo que leemos en los evangelios, lo que Jaume nos ha leído en Juan capítulo 1. Ahí, en Cristo, es la vida. Él es la manifestación perfecta de Dios. Y está diciendo, hemos sido testigos de eso y queremos anunciar a vosotros este mensaje acerca de Jesucristo. Y entonces la comunión con Dios viene a través de la persona y la obra y el mensaje de Jesucristo. Y también vemos en versículo 4 la palabra gozo. Os escribimos estas cosas para que nuestro gozo sea completo, o vuestro gozo sea completo. Comunión con Dios es gozo. En ese sentido, es nuestro mayor bien. La esencia de la vida, podríamos resumir que la esencia de la vida, el propósito de la vida, el sentido de la vida es tener el gozo de conocer a Dios y estar en comunión con Él. Pero está bien hablar de comunión con Dios, pero ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? ¿Y por qué es nuestro mayor bien tener comunión con Dios? Versículo 5. Juan dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Dios es luz. Dios tiene muchos atributos. El mismo Juan dice, por ejemplo, Dios es espíritu, en su evangelio, dice Dios es amor, en esta misma epístola, y muchos más podríamos añadir. Aquí dice Dios es luz. ¿Qué quiere decir que Dios sea luz? Vamos a pensar en esta metáfora. Es una metáfora que describe ciertos atributos de Dios. Describe el carácter de Dios en ciertas dimensiones. Vamos a pensar en la luz. La luz, bueno, tengo 4 ideas que salen de la palabra y que podemos pensar cuando pensamos en la luz. ¿Qué es la luz? Está asociada, en primer lugar, con la vida. Con la vida. Podemos pensar en la fotosíntesis, que es esencial para la vida de las plantas. Las plantas no pueden crecer si no hay luz. La vida en la tierra depende del sol, de la luz y el calor del sol. Es esencial para la vida. Y en la Biblia vemos la misma asociación de luz y vida. Dios empezó la creación diciendo, hágase la luz. En el Evangelio de Juan, que nos leo justo este capítulo 1, Jaume nos leo, dice que el verbo que existía en el principio, y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios, dice más adelante que en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Luz está asociada con vida. Segunda idea, la luz está asociada con gloria, con esplendor, con belleza. Cuando Juan ve al Señor glorificado en el libro de Apocalipsis, dice que su rostro era como el sol cuando brilla con toda su fuerza. Primero Timoteo 6:16 habla del único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ningún hombre ha visto ni puede ver. Cuando pensamos en Dios como luz, pensamos en Él como fuente de vida, pensamos en Él, en su gloria y su belleza. También la luz está asociada con la revelación, la iluminación, el entendimiento. ¿Qué hace la luz? Pues revela las cosas, ¿verdad? Si no hay luz, no puedes ver. Si hay luz,
puedes ver. La revelación de Dios revela las cosas tal como son. Salmo 119, 105 dice, ¿alguien lo sabe de memoria? Seguro que sí, ¿verdad? Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. La luz de Dios es guía para la vida. Un cuarto concepto que podemos asociar con la luz o que está asociado con la luz sería la pureza, la santidad, la bondad de Dios. Pensad un momento en la luz natural. La luz es intachable, la luz es pura. Puedes tener una fuente de luz, como un velo, por ejemplo, que es débil, no emite mucha luz, pero la luz en sí siempre tiene la misma calidad. Puedes interponer un objeto entre la fuente de la luz y el espacio particular donde no quieres que la luz penetre. Puedes obstaculizar la llegada de la luz natural. O sea, puedes bajar las persianas, puedes cerrar tus ojos, pero esto no cambia la calidad de la luz en sí. La calidad de la luz no varía, es pura, limpia, intachable. Puedes contaminar la tierra, el agua, el aire, pero la luz no puedes contaminarla. Cuando hablamos de contaminación de la luz, está hablando de exceso de luz artificial, no que la luz en sí ha sido contaminado. La luz en sí es pura, no es impura. Y esto nos habla de la pureza moral, la santidad y la bondad de Dios. Y esto en contraste con las tinieblas. Tiene una connotación moral que iremos desarrollando un poquito más adelante. Porque probablemente este es el énfasis en este momento del concepto cuando Juan dice Dios es luz. Pero resumiendo, cuando hablamos de comunión con Dios, estamos hablando de una comunión, una relación profunda, una amistad santa con el Dios que es luz, creador de vida, resplandeciente en gloria y belleza, de quien viene iluminación, revelación, conocimiento, y quien es perfecto y puro en santidad y bondad, en quien no hay tiniebla alguna. Andar en la luz es intensamente deseable, debería serlo, porque Dios es luz y la esencia de la vida es comunión con este Dios. Esto es nuestro mayor bien, pero también nuestro más profundo problema. Ahí vamos al segundo punto, porque también andar en la luz es altamente peligroso. Esto es porque Dios es luz y no puedes tener comunión con Él si andas en tinieblas. Versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19 a 21, dice, este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean
expuestas. Pero el que practica la verdad viene a la luz, para que sus acciones sean manifestadas que han sido hechas en Dios. Dios es luz, y esto es nuestro más profundo problema como seres humanos, porque la luz pone a manifiesto la corrupción y la maldad del ser humano. Ahora bien, es evidente a todo el mundo que hay muchas cosas que andan muy mal en el mundo. Hay muchos males, mucha corrupción, mucha injusticia, mucha maldad. ¿Quién no está de acuerdo con esto? Pero Juan nos habla de la palabra pecado. Versículos 7, 8, 9, 10, 2:1, 2:2 nos habla de pecado. La palabra pecado nos recuerda que toda esa maldad que hay en el mundo tiene que ver con Dios, que hay una relación rota entre Dios y la humanidad, que hay una enemistad y una rebelión contra Dios, una transgresión de su ley. Pero fijaos, primero de Juan no está hablando del mundo ahí fuera, el pecado en el mundo, los que odian la luz y aman más las tinieblas. Está hablando de la comunidad cristiana y del pecado en el contexto de la iglesia y el creyente. Está hablando de personas dentro de la iglesia que dicen tener comunión con Dios, pero no andan en la luz, sino en tinieblas. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Cuando Juan escribe esta epístola, parece que en la iglesia o las iglesias a quien está escribiendo hay un grupo que está causando grandes problemas en esa iglesia. De hecho, parece que recientemente han salido de la iglesia. El 2:26 habla de los que están tratando de engañaros. Y el 2:19 dice, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Porque si hubieran salido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Y uno de los propósitos de Juan a escribir esta epístola es asegurar a los que se han mantenido en la iglesia y que han sido perturbados por este grupo. Juan quiere ayudarles a identificar la diferencia entre andar en tinieblas y andar en la luz, y quiere asegurarles que están andando en la luz. A la vez, estas palabras nos adviertan a todos y nos hacen reflexionar sobre nuestra fe, nuestro andar con el Señor y la presencia del pecado en nuestras vidas. Dice, afirmar que andas en la luz y que tienes comunión con Dios mientras andas en tinieblas es vivir una mentira. Fijaos, en el versículo 6 dice, mentimos y no practicamos la verdad, si este es nuestro caso. En versículo 8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos
y la verdad no está en nosotros. Y en versículo 10 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso. No solo mentimos, no solo nos engañamos a nosotros mismos, hacemos a Dios mentiroso y su palabra no está en nosotros. Todo esto, y por cierto, vemos en estos versículos, a partir de versículo 6, un intercambio de frases. Versículo 6 es más negativo, describiendo los que andan en tinieblas. Versículo 7, los que andan en la luz. 8, los que andan en tinieblas. 9, en la luz. Y así. Esto nos ayuda pues a aclarar la estructura de lo que Juan está diciendo aquí. Todo esto tiene que ver con la presencia del pecado en la vida del creyente o en la vida de aquel que afirma ser creyente. Y este texto es muy claro. No es compatible afirmar tener comunión con Dios y andar en tinieblas. No puedes vivir en el pecado o con el pecado. Los cristianos cometemos pecado. Esto es inevitable y veremos que cometer pecado no es incompatible con andar en la luz, porque hay provisión para ello. Ahí está la confesión, ahí está la sangre de Cristo, ahí está el perdón. Más adelante hablaremos qué significa andar la luz y tener pecado en mi vida. Tenemos que entenderlo bien lo que dice aquí. Pero aquí dice que el creyente, que el que afirma ser creyente, no puede andar en tinieblas. Esto es vivir una mentira. El creyente no puede tolerar el pecado o convivir con el pecado. Esto nos hace reflexionar sobre el pecado en nuestras vidas. Una cosa es llevar una vida de pecado descarada, muy flagrante, ¿verdad? Un responsable de iglesia que comete adulterio, por ejemplo, que tristemente ocurre, es una situación muy clara, un pecado descarado. Hay formas más sutiles en que el pecado llegue a ser algo tolerado, en que el creyente se acomoda al pecado. Muchas veces nuestros pecados tienden a ser más respetables, o modestos, o pequeños. Podríamos llegar a afirmar, como dicen aquí, no tengo pecado. No me acuerdo la última vez que he cometido un pecado. Pues si pensamos esto, nos estamos engañando. El creyente comete pecado. Es inevitable. O podemos pensar, lo que estoy haciendo no está tan mal, no es pecado realmente. O no es tan grande como hacen otros. Es muy pequeña. O podemos pensar, pues, vale, quizás es pecado es esto, pero mira todas las buenas cosas que hago. Es mucho mejor aquí que, vale, hay un pequeño pecado ahí, pero mira todo lo bueno que hago. O podemos pensar, pues lo puedo hacer y después pedir perdón, y ya es fácil. Dios es luz, y en Él no hay tiniebla alguna. Estar en la luz es altamente peligrosa, porque andar en la luz de Dios es estar totalmente expuesto a la luz. Necesitamos estar abiertos a que la luz de Dios penetre todos los rincones de nuestra vida. Es como una casa.
mi nivel de tolerancia al polvo y la suciedad de las ventanas es mucho mayor que la de Claire. Y muchas veces no ves lo sucio que es la ventana, ¿verdad? Pero cuando brilla la luz, ves todo, ves la suciedad de la casa. Y a veces tenemos rincones en nuestros corazones que preferimos no abrir las persianas de ellas. Preferimos no entrar en las cuevas oscuras que hay ahí profundamente. Vivir en la luz, andar en la luz, es dejar que estas persianas se abren y dejar que la luz de Dios penetre hasta los rincones más escondidos de nuestra vida. Hebreos 4, versículo 12 y 13, dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderosa para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Son palabras muy potentes y penetrantes. Y da mucho miedo. Me da mucho miedo pensar en abrir todas las persianas de mi casa, de mi corazón. La palabra de Dios, mejor dicho, Dios conoce nuestros corazones. Conoce lo que cada uno de nosotros necesitamos en esta mañana. Algunos de nosotros somos muy sensibles y muy conscientes de nuestro pecado. Y el mensaje para nosotros será no dejar de ser sensibles, pero el consuelo, como veremos después, el consuelo de Cristo para pobres pecadores que somos. Otros de nosotros quizás tenemos un corazón más duro, quizás hemos perdido cierta sensibilidad y el pecado no nos preocupa tanto como quizás te acuerdas hace años que sí que te molestaba más ver tu propio pecado y ahora no tanto. Es para personas, si somos nosotros esto, necesitamos abrir nuestro corazón a la luz de Dios y pedir que Él nos haga más sensibles. Andar en la luz, recordad, es intensamente deseable, porque Dios es nuestro mayor bien. Pero también es peligroso, porque si lo hacemos de verdad, revelará lo que hay en los rincones más oscuros de nuestro corazón. Y esto puede ser doloroso. Aún así, es lo mejor que podemos hacer. Necesitamos tomar un paso a la luz, abrir las persianas de nuestra casa. Puede que estemos totalmente aterrados. Algunas personas cuando se casan, no sé si es tu caso, están totalmente aterrados, muy gozosos, pero también con mucho miedo, porque venía delante del público y decir los votos y ¡guau! Es lo peor que puedes pasar, pero lo mejor que puedes pasar. Eso es lo que es como venir a la luz de Dios, con mucho terror, pero es lo mejor,
Porque cuando entra la luz de Dios, pues nos va quitando, nos va limpiando. Es nuestra única esperanza. Y esto nos lleva al tercer punto, que andar en la luz es realmente posible. Y esto es porque andar en la luz es vivir limpio de pecado, limpiado de pecado. Las dos cosas juntas. Andar en la luz es realmente posible. Andar en la luz es vivir limpio de pecado, limpiado de pecado. Está claro que andar en la luz no significa que un creyente nunca comete pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Qué es, pues, andar en la luz? Andar en la luz es vivir una vida que refleja el carácter de Dios. Versículo 7, si andamos en la luz, como Él está en la luz, Dios es luz, Él está en la luz, su propia luz, y andar en la luz es reflejar el carácter de Dios. Andar en la luz también es ir confesando nuestros pecados, es caminar confesando nuestros pecados. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Para andar en la luz necesitamos conciencia de pecado, necesitamos confesar nuestro pecado ante Dios. Una confesión honesta, no fingida, una confesión que puede doler, pero trae alivio. A veces necesitamos confesar nuestro pecado a algún hermano o a alguna persona contra quien hemos pecado. Y esto requiere valentía, a veces, ¿verdad? Confesando nuestros pecados. Como creyentes iremos cometiendo pecados, pero necesitamos ir confesando nuestros pecados. Es una práctica de vida, no solo una vez, sino constantemente. Quizás necesitamos pensar cuándo fue la última vez que confesé mi pecado. No así en general, en palabras generales, sino este pecado en concreto. ¿Cuándo fue la última vez que confesé mi pecado? Andar en la luz es también no dejar de luchar contra el pecado. Podemos pensar, pues, vale, el creyente va andando en la luz y pues pecamos y confesamos y así es el ritmo de mi vida. Pero fijaos lo que dice en el 2.1, por eso he querido añadir un poquito más. Dice, estas cosas os escribo para que no pequéis, para que no pequéis. Más adelante en capítulo 3, versículo 3, dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No podemos relajarnos en la lucha contra el pecado. Debemos huir del pecado y no tolerarlo en nuestra vida. Ir confesando, pero también ir luchando y huyendo del pecado. También andar en la luz es experimentar el perdón de Dios, porque la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Versículo 7 dice esto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 2.1, si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo, el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, el que quita
el pecado, el que satisface. La propiciación tiene que ver con la ira de Dios y satisfacer que Dios ya no está airado con nosotros, sino nuestros pecados están pagados y nosotros perdonados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Esta es nuestra esperanza. Cristo es nuestra esperanza. Él es nuestro Salvador. Él es nuestro abogado. Él es nuestro sacrificio. Tenemos la responsabilidad de buscar ser limpios de pecado. Pero no podemos hacerlo por nosotros mismos. Tenemos que esforzarnos, sí, pero nuestra esperanza es que no solo de ser limpio, sino ser limpiado, que Cristo nos limpia por su sacrificio. Él es nuestro Salvador. Él es el guerrero que lucha contra el pecado en nuestras vidas. Si pensamos en nuestro corazón como estas cuevas y túneles más oscuras donde quizás hay escondidos pecados muy dentro, pues Cristo es este guerrero que entra con su luz a penetrar los rincones más oscuros de nuestro corazón para vencer al pecado. Necesitamos levantarnos, abrir nuestros corazones a Cristo. Él es compasivo y fuerte y ha provisto todo para nuestros pecados. Hermanos, este texto nos habla de qué significa andar en la luz. Andar en la luz es nuestro mayor bien, porque Dios es luz, es glorioso, es bello, es vida. Y tener comunión con Él es la esencia de la vida. Andar en la luz es peligrosa, porque la luz de Dios es pura y no podemos vivir en pecado delante de Él. Pero a la vez, andar en la luz es ir caminando con Cristo en nuestra vida, confesando nuestro pecado, luchando contra el pecado y con nuestra esperanza claramente en Él y su perdón de pecados. Y esto es nuestro mayor bien y nuestra mayor esperanza. Vamos a orar y vamos a terminar con una última canción. Vamos a volver a cantar el coro, Fija tus ojos en Cristo, porque cuando pensamos en este tema del pecado en nuestra vida, ahí necesitamos centrar nuestra atención. Pues oramos un momento. Señor, tu palabra penetra nuestros corazones y queremos pedirte, Señor, que tu luz entre en nuestras vidas, que nos hagas conscientes de pecado, que nos des valentía para confesar nuestro pecado y que nos des el gozo de tener plena comunión contigo por medio de tu Hijo Jesucristo, quien ha provisto el sacrificio perfecto para quitar nuestro pecado. Lo pedimos en su nombre. Amén.